Mañana puede ser que no brille más el sol. Podrán quemar mi piel, mas no podrán quebrantar mi fe. Yo creeré, confiado estaré, no hay nada imposible para Dios. Yo creeré, confiado estaré. Por la fe que mueve montañas, al otro lado yo cruzaré. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada, nada. Sobre las aguas caminaré. Oh, 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 nothing's impossible. Yo, es por la fe que sé que el día va a esclarecerse, sin importar lo oscuro que se ve, lo sé. Mi fe no va a desvanecerse, sino que va a aumentarse. Todo es posible para el que cree, lo sé. Puede que yo sea el menos indicado, el más subestimado, el menos calificado, pero si Dios camina de mi lado, no importa la montaña, cruzaré del otro lado. Y no va a ser a mi manera, pues mis pasos no siempre van por la vía correcta. Yo voy a esperar en Dios y en su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo creeré, confiado estaré, no hay nada imposible para Dios. Yo creeré, confiado estaré. Por la fe que mueve montañas, al otro lado yo cruzaré. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada, nada. Sobre las aguas caminaré. Que mueve montañas, al otro lado yo cruzaré. Para Dios no hay nada imposible, sobre las aguas caminaré. Nothing's impossible. Nothing's impossible. Danny God, oh man. Díganlo, los redimidos. Díganlo, los escogidos. Que somos real sacerdocio, linaje escogido para ti. La generación que nos inclina ante el mar. Y que tu reino se establezca en esta tierra, y que tu gloria hoy descienda y no se mueva, y que toda lengua, tribu y nación reconozca que solo tú eres rey. Y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos a cantar. Haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos, tu reino está aquí. Que tu reino se establezca en esta tierra, y que tu gloria hoy descienda y no se envuelva,
Buenas noches, mis hermanos, saludos y bendiciones. Es un privilegio poder compartir con ustedes en esta reunión de oración. Ya muchos de ustedes se encuentran en casa luego de haber terminado la jornada del día. Hermanos, es un privilegio poder compartir con ustedes una vez más en esta oportunidad por este medio. Por eso, a la distancia, les envío un abrazo. Y ya hoy miércoles 27, hermanos, parece que fue ayer que era domingo, parece que fue ayer que era enero, y ya estamos a pocos días para Navidad, otros pocos días para finalizar el año. Y es un muy buen tiempo para que veamos en retrospectiva muchas de las cosas que hemos hecho hasta ahora, qué cosas podemos trazarnos como meta para el año que viene, como iglesia, como individuos, en este sentido, en hacer cosas para el Señor. Los días están transcurriendo rápido y como citaba el domingo, ¿no? En una frase muy común entre las misiones, entre los misioneros, y es que nosotros tenemos una eternidad para disfrutar nuestra recompensa, pero solo tenemos un momento en el tiempo para ganarla. Tenemos una eternidad para disfrutar nuestra recompensa, pero solo tenemos un momento en el tiempo para ganarla. Y el transcurrir tan rápido de los días, hermanos, es una demanda que nosotros tenemos de compartir el Evangelio y compartir las bondades de Dios que nosotros hemos podido experimentar por medio de la cruz de Cristo. Y este escenario que hoy nos rodea y este ya finalizar de año es un buen escenario para que nosotros tracemos metas en Dios y podamos comenzar desde ahora a compartir el Evangelio. También es un buen tiempo, hermanos, para que juntos como iglesia nos sentemos y nos proyectemos y veamos en corto tiempo cómo vamos a llevar a cabo la gran comisión en estos días que se vienen. Hermanos, se me concedió el privilegio de poder cerrar la serie que estamos hablando acerca de la tercera persona de la Trinidad, y no menos importante porque también es muy importante. Y se me dio el título de Comisionados con Poder. Yo le decía el domingo que yo le coloqué un subtítulo, que hemos sido comisionados con poder, y coloqué viviendo una misión digna de su llamado. Nosotros hemos sido llamados a través del texto de Mateo 28, 16 al 20, un texto muy común que a lo largo de nuestra vida como cristianos, y si estamos comenzando la fe, siempre vamos a escucharlo. Y dentro de las Biblias, o en las palabras, en la Biblia, tiene el título de la Gran Comisión. Nosotros hemos sido enviados a cumplir una misión o a cumplir una tarea como individuos y como iglesia. Yo les decía en mi introducción del domingo que nosotros vamos a rendir cuentas por dos cosas cuando estemos frente al Señor el día del juicio, y por las cosas que vamos a rendir cuenta, o estas dos cosas son: una, por la santidad, y la segunda, por la gran comisión. Y se nos preguntará: hey, ¿te guardaste para mí? ¿Te apartaste para mí? Sí, Señor, me aparté para ti, me guardé para ti. Ajá. ¿Y qué has hecho con la gran comisión? Si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos y decimos: hey, ¿qué tanto nos ha costado la gran comisión? ¿Qué te ha costado la gran comisión a ti? ¿Qué me ha costado la gran comisión a mí este año? ¿Qué tanto he dado yo por el avance de la obra del Evangelio en la comunidad que me rodea, en mi trabajo, en medio de mi familia? Esa es una gran pregunta que nosotros en este tiempo tenemos que hacerlo, ¿no? Y yo respondía, o les decía que íbamos a responder 4 preguntas en el texto de Mateo 28, 16 al 20. Y en el verso 18
y el verso 20 nosotros observamos varios imperativos o varios mandatos que nos describen varias acciones, ¿no? Una nos lleva a que podamos identificar qué es lo que tenemos que hacer. Otras nos llevan a identificar cómo hacerlo y otras, cómo llevar a cabo la misión. E íbamos a responder estas 4 preguntas. La primera era, ¿qué es lo que Jesús nos llama a hacer? ¿Dónde nos llama a hacerlo? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Y cómo nos llama? Esas 4 preguntas íbamos a encontrar las respuestas en Mateo capítulo 28, 16 al 20. Y el primer imperativo que nosotros encontramos en Mateo 28 es: vayan pues y hagan discípulos. Yo voy a leer completo el texto y luego vamos a ir respondiendo a esas preguntas. Me gustaría que desde tu casa me acompañaras en la lectura. Yo voy a leer en la versión Biblia de las Américas, nueva versión Biblia de las Américas. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos un imperativo central que marca la misión que nosotros debemos hacer como iglesia, y es el hagan discípulos. Nosotros hemos sido comisionados por Dios, porque estas fueron las palabras de Cristo a sus discípulos y es la palabra de Cristo a nosotros hoy como iglesia. Y ha sido el mandato o el imperativo que conjunto con muchos más sigue vigente dentro de la iglesia, ¿no? Pero es la misión que se nos encomendó a nosotros también. Y es que nosotros debemos hacer discípulos y multiplicar iglesia. Esa ha sido la tarea a lo largo de los siglos para la iglesia. Hermanos, y este imperativo me marca a mí lo que yo debo hacer y responde a mi primera pregunta. ¿Qué nos llamó a hacer? Sencillo, hacer discípulos. Y este imperativo nos coloca una carga sobre nuestros hombros de que nosotros debemos ir y multiplicarnos, y compartir lo que hasta ahora nosotros hemos aprendido acerca de Cristo, lo que nosotros hemos experimentado por medio de Él en la salvación. Así sencillo, hermano. Luego comentaba el domingo en la conclusión final de que nosotros debíamos estudiar y pasar tiempo en las Escrituras para poder comunicar el Evangelio con precisión y de forma correcta. Pero si hoy estás comenzando en los caminos del Señor, con lo que tú tienes hasta ahora en la mano y lo que tú has experimentado y conocido de Él, puedes mostrarlo a otro. El hacer discípulos también me demanda a mí que yo debo ver las circunstancias, amar la iglesia, amar lo que yo hago dentro de ella, servir con amor, pero también ver que afuera hay una necesidad y que yo hago discípulos afuera y yo hago discípulos en las esferas de influencia donde yo me muevo, en el trabajo, en la casa, en las calles, cuando me reúno con los hermanos y hago evangelismo, pero también hago discípulos cuando estoy solo en los lugares donde Dios me permita a lo largo de la semana, días o meses moverme. Hermanos, la misión de hacer discípulos no está sujeta a un tiempo o a un espacio. Donde quiera que yo me encuentre, yo puedo comunicar el evangelio. Y una ilustración de eso es que en Hechos 20:20 habla de que los discípulos hacían discípulos por medios en los lugares públicos y también las plazas. Repetí lo mismo, en los lugares públicos y por las casas también iban predicando y anunciando a Jesús. Y es un llamado el hacer discípulos es un llamado a anunciar a Cristo en todos los lugares, en todos los contextos donde nosotros nos encontremos. El resto de imperativo, ¿qué debo hacer?
debo ir. El resto de imperativos que rodean el hacer discípulos es que yo debo comenzar a ir a esos lugares donde yo puedo encontrarme personas que necesitan de Dios, aquellas personas que no han sido vistas, aquellas personas que aún están aguardando porque alguien vaya y los alcance. Y la misión está en la misión de hacer discípulos, no la vamos a poder llevar a cabo si no vamos. Por eso Jesús le dice, vayan y hagan. Y nosotros hemos sido enviados primero por Cristo a través de Mateo 28, por medio de Dios mismo. Y también hemos sido enviados por nuestros pastores para ir y conectar con otras personas. Y esa sería la respuesta a nuestras primeras preguntas. A nuestra primera pregunta, en Hechos capítulo 1, verso 8, también nosotros observamos que se les da un mandato. Hey, me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos, hemos sido llamados también a ser testigos. Pero también vemos que en el libro de los Hechos hay 7 capítulos en los cuales la iglesia no sale de Jerusalén y solo se concentra en predicar en ella. Pero luego podemos observar a partir de en Hechos capítulo 11 que la iglesia comienza a proclamar el evangelio y así nace la iglesia de Antioquía. Y así la iglesia de Antioquía comienza a moverse también, predicando el evangelio, hasta que después vemos en cartas de Pablo a los romanos diciéndole hoy, yo creo que ya os seré concedido. Y también vemos en la voz o en Pablo diciendo, oye, mira, ya yo no teniendo más lugar por donde predicar, voy a extenderme a otros lugares. Es bonito porque a pesar de que ya habían cristianos en Antioquía, que había iglesia en Antioquía, no significaba de que ya todos eran cristianos. La misión y la labor de la iglesia continuaba en las ciudades, pero la iglesia no se detenía ahí, sino que seguía extendiéndose por medio de equipos, por medio de discípulos que seguían y iban predicando. Y esa es nuestra misión de hacer discípulos. Donde cada uno de nosotros está representada la iglesia de Jesucristo, pues nosotros somos su iglesia. Y donde cada uno de nosotros está hoy es un multiplicador de la iglesia, y podemos extendernos y hacer discípulos, y podemos extendernos y multiplicar la iglesia. Hermanos, la segunda pregunta que buscábamos responder es ¿dónde hacerlo? Y la palabra o el mandato nos envía a todas las naciones, o es traducida de la palabra griega etnos, familias. Somos enviados a predicarles a todas las familias de la tierra. Yo soy enviado a predicarles a todas las familias que me rodean. Los discípulos, cuando comenzaron a moverse hacia Antioquía y hacia las regiones hacia Judea y hacia Samaria, ellos comenzaron a hacer discípulos por todos los lugares donde se encontraban. Por todos los lugares, en el camino, en las plazas, en las casas, en donde se les presentaba una oportunidad, ellos anunciaban a Jesús. De esa misma forma nosotros también debemos hacerlo. Y nosotros vemos en la iglesia, en el libro de los Hechos, a discípulos haciendo discípulos, la iglesia multiplicándose en nuevas iglesias, y vemos como cómo el evangelio comienza a avanzar por todas esas regiones. Nosotros tenemos la demanda del cielo, o la demanda de Dios, de poder de multiplicarnos como iglesia y hacer discípulos. El día de mañana que estemos frente al Señor, se nos hará esa pregunta: ¿qué hiciste con lo que te di? No, Señor, yo estuve en la iglesia y me congregaba los domingos. Oye, está bien, es bueno, porque que nos estamos congregando, eso es bueno, y que estamos recibiendo palabras, eso también es bueno, pero eso el día del juicio final no servirá de nada si nosotros no hemos respondido a esa palabra que se nos ha predicado, y nosotros no hemos respondido a esos mensajes que se nos han dado domingo tras domingo, y nosotros vamos a ser juzgados por la respuesta que hemos dado a las palabras que hemos recibido. Es sencillo cuando muchas veces las personas dicen, oye, pero es que tú lo dices sencillo, pero a veces es difícil ir y hacer discípulos. Sí, hermano, nadie han dicho que la tarea va a ser fácil, pero a nosotros se nos ha prometido, y fue una promesa esa por Cristo mismo, de que Él estaría con nosotros en medio
del hacer discípulos, en medio del ir a esas familias que nos rodean y para anunciarle a Jesús. Hermanos, en medio de estos textos, nosotros podemos escuchar la voz de Dios llamándonos como iglesia a enfocarnos en la labor de alcanzar y enseñar a otros, hermanos. ¿Cómo hacerlo? Es la otra pregunta o la tercera pregunta que nosotros debemos responder o que estábamos buscando la respuesta en estos textos. Y es sencilla: predicar el evangelio, discipular y llevar a las personas a la verdad de Dios. Hermanos, y este es un llamado primero a que nosotros, estudiando las Escrituras, meditando en ellas, en nuestros devocionales, en la célula, tenemos muchos recursos que hoy en día nos permiten buscando recursos sanos, porque también hay recursos que nos sacan nos pueden sacar del contexto que nosotros tenemos como iglesia, porque también así como hay buenos recursos, también hay recursos que son herejías, que van en contra de las verdades de Dios. Pero cuando nosotros somos enviados a predicar o a ser discípulos, nosotros somos enviados a llevar la verdad de Dios, y por lo tanto tenemos una demanda de capacitarnos en esa verdad, de leer las Escrituras, de conocerla, de meditar en ella, internalizarla, vivirla, aplicarla, para nosotros poder ser de testimonio y nosotros poder inspirar a otros en Dios, porque después podemos terminar predicando un evangelio que no es real y podemos terminar atrayendo a personas a la iglesia que no son de Dios y que están ahí porque se sienten cómodos o el mensaje les agradó. Pero nosotros debemos recordar siempre que el mensaje central del evangelio es Cristo y no el hombre, y que por medio de la cruz nosotros debemos llamar a los hombres al arrepentimiento, y que el mensaje de la cruz es un mensaje de esperanza. ¿Cómo debo hacerlo? Debo enseñarle, como dice en Mateo 28, a que guarden todos los mandamientos de Dios. Debo enseñarles los mandamientos de Dios. Debo enseñarles a que ellos los guarden. Debo enseñarles lo que la palabra de Dios dice en los 66 libros, pero debo comenzar enseñándoles quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Esa sería la respuesta de forma sencilla a lo que yo debo hacer, ¿no? El domingo lo hablamos de forma más amplia, pero haciendo un recuento de lo que fue la predicación del domingo, hemos sido llamados a enseñarles a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado a nosotros a guardar. Y la cuarta pregunta era: ¿cómo nos llama? Hermano mío, en conclusión de las conclusiones, se nos llama a ir y a ser discípulos a través de esta palabra que hemos meditado tanto hoy en estos minutos como el domingo en el escenario de predicación. Dios nos ha llamado por medio de las Escrituras. Si tú te estás esperando que Dios te llame y te hable, como dicen de forma coloquial, en la pata de la oreja, y te diga: hey, te he dado un llamado, es hora que te levantes y vayas. Tal vez eso no va a pasar nunca, hermano, porque ya Dios te envió. En Mateo 28 se te ha dado y se te ha encomendado la misión en estos textos, y a lo largo de la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia, tú podemos observar desde el libro de los Hechos hasta ahora que la iglesia, el único método que tiene para multiplicarse tanto en discípulos como en nuevas iglesias, es por medio de la predicación del evangelio. Una iglesia cerrada y centrada en sí misma es una iglesia que está condenada a perderse en el tiempo, porque no se está multiplicando, no se está reproduciendo en nuevos discípulos. Y hoy, nuevamente, a través de estos textos, en esta noche, Dios nos está llamando a nosotros a que vayamos, hagamos discípulos en medio de todas las familias que nos rodean y nos multipliquemos como iglesia. Hermanos, vamos a rendirles un día nuestras cuentas al cielo, y mis pasos por esta vida deben tener un sentido. Debo tener un sentido en cada una de las cosas que como iglesia no hacemos. Y terminamos el domingo con unas palabras que
nos debían desafiar o debíamos tomarlas para avanzar o comenzar a aplicarlas, hermanos. Y decíamos que yo debo asumir el reto de hacer discípulos y debo trazarme ese reto de multiplicarme como iglesia. Y la segunda palabra era que yo debo tener el impulso de ir, hermano. No esperar que me empujen a ir, sino yo debo tener el impulso de ir y hacer discípulos. Yo debo tener el impulso de ir y multiplicarme. Yo debo hoy, hermano, asumir ese reto. También decíamos que tenemos un legado que debemos defender y cuidarlo. Se nos ha encomendado un legado como iglesia, tenemos un legado como congregación. Yo debo protegerlo, defenderlo y cuidarlo. Y no debo centrarme ni en mí mismo, ni pensar en lo que me está rodeando, sino que estoy viendo también que allá afuera hay una necesidad. Y lo cuarto es que yo debía vivir el ADN de la visión. Yo debo hoy vivir el ADN de la visión. La iglesia tiene una visión muy hermosa, muy bonita. En medio de ella se nos llama también a conectar vidas con Dios. Y esa conexión de llevar vidas en conexión con Dios o conectarlas con Dios es por medio de las Escrituras. Yo debo conocer la visión de mi iglesia, yo debo conectarme con la visión de la iglesia. Y esa visión debe estar en mi ADN y con las Escrituras y con esta visión que también es bíblica, viene inspirada por el Espíritu de Dios, debemos también vivirla y enseñarla para poder también multiplicarnos y ver una iglesia nacer, ver discípulos nacer con el mismo carácter y con la misma firmeza que nosotros tenemos. La quinta palabra era que nosotros debemos rescatar vidas. Allá afuera hay vidas para rescatar. Y hoy nosotros debemos asumir ese reto. Y la última palabra, yo debo vivir una vida de servicio sacrificial por lo no alcanzado, hermano mío. Y es bonito porque la iglesia hoy vive siempre pendiente del otro, siempre está al cuidado del otro. Hoy en día nosotros debemos llevar eso también más allá, hermano, por aquellos que aún no hemos alcanzado. Hermano, esto sería un poco de lo que hablamos el domingo. El domingo hablamos más y desarrollamos más intenso y más amplio. Este era un pequeño recordatorio de lo que en los versos de Mateo 28, 16 al 20, Dios nos ha hablado a nosotros, hoy, por medio de su Hijo Jesús. Hermano, yo junto a ti quiero soñar estos sueños de alcanzar, de multiplicar, de reproducirnos como iglesia y no quedarnos centrados en lo que podemos hacer, sino llevarlo a la acción. Yo creo que la iglesia tiene una visión que puede desarrollarse, multiplicarse. Yo creo que en la iglesia hay hombres y mujeres con vocación para desarrollar el ministerio, con dones, con talentos, con habilidades que pueden llevar a cabo esta labor. Todos hemos sido llamados a predicar, todos hemos sido llamados a alcanzar aquello que aún falta. En nuestra ciudad aún falta en algunos lugares predicar. En nuestra ciudad aún hay personas que no han sido vistas y que ahora en este tiempo Dios puede añadirlos a su iglesia por medio de la predicación. Entonces yo creo que este año que viene y en el cierre de este año nosotros podemos ir más allá, hermano. Nosotros podemos comenzar a cumplir la gran comisión para que el día que nos toca a nosotros rendir cuentas al cielo podamos decir: Señor, yo di en mi temporada lo mejor, y que cuando nos toque estar con Él podamos rendir cuentas de una forma que podamos decir: la gran comisión nos ha costado esto, hasta este punto hemos llegado y conforme a la voluntad y a lo que tú trazaste para nuestra vida, nosotros alcanzamos por medio de tu Espíritu Santo, porque tú nos prometiste que no estaríamos solos y nos diste de tu Espíritu y nos comisionaste con poder para alcanzar más allá.
Me gustaría que oraras conmigo y que nuestra oración de hoy tenga un solo motivo o un solo sentir. Y es que Dios, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado, nos impulse y nos lleve a esos lugares que Él de antemano preparó para que nosotros como iglesia predicáramos. Y que como iglesia nos lleve a nosotros hoy a vivir la gran comisión. Yo quiero que ores conmigo ahí donde estás. Señor, hoy oramos, Padre, en tu nombre, Jesús, como iglesia, Dios. En este año hemos podido experimentar muchas cosas, Dios. En este año, como cuerpo, nos hemos permanecido unidos y hemos estado pendientes uno del otro, atentos a lo que tú puedes hacer, a cómo podemos ayudar al otro, Señor. Pero en este tiempo también, Señor, queremos orar a ti y rogar a ti, Rey, Señor de la mies, tú que nos has enviado y nos has comisionado, Señor, con poder, porque nos has dado de tu Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea que se nos asignó. Queremos que tú nos coloques en los lugares correctos en este tiempo y en el año que viene, Señor, como iglesia, para anunciar tu palabra, tu mensaje, Señor, para hablar de tu cruz y de tu salvación en cada uno de los lugares que nos rodean, Señor. Y que en cada uno de los lugares donde nosotros a lo largo de nuestros días estamos, Señor, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, nosotros podamos compartir tu palabra, Señor. Llévanos, Señor, y crea esos escenarios, Dios, y que nosotros podamos ser intencionales en cada uno de ellos para anunciarte, Señor. Padre, colócanos frente a aquellos que tú has de añadir a tu iglesia, Señor, para que nosotros podamos predicar con precisión. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor, en el conocimiento de ti, Padre, para por medio de las Escrituras nosotros llevar y conectar a personas a ti, conectar personas contigo, llevarlos, Señor, por medio de las Escrituras a reconocer su condición y que ellos puedan proceder al arrepentimiento y que juntos como iglesia podamos experimentar el crecer, no para que mañana nos jactemos en número, sino que para que mañana nos gocemos con aquellos que tú también has llamado, Señor, y podamos convivir con aquellos que también son iglesia. Te amamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Y oramos en tu nombre, Jesús. Hermanos, bendiciones. Nos vemos el domingo. No dejes de faltar a tu iglesia. Vamos a gozarnos estos días que quedan del año. Vamos a gozarnos el domingo. Vamos a compartir, a conversar y a escuchar lo que Dios va a hablarnos a través de cada uno de estos domingos que restan del año. Te amo, hermano. Te tengo siempre en mi corazón y en mis oraciones. Que tengas buenas noches. Nos vemos el domingo. Mañana puede ser que no brille más el sol. Podrán quemar mi piel, mas no podrán quebrantar mi fe. Yo creeré, confiado estaré, no hay nada imposible para Dios. Yo creeré, confiado estaré. Yo voy a esperar en Dios y en su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo creo.